Muy buenos días, gracias doctora Camanchik. Bueno, el tema de la primera mesa es pandemia y vejez, repercusiones en la salud física y psíquica. Los disertantes de la mesa son el doctor profesor Carlos Mendoza Lima, que es médico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, máster en Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Nancy de Francia, doctor en Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad de Franche-Comté en Francia, presidente de la sección de psicogeriatría de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Otro de los disertantes va a ser el doctor Sergio Ricardo Jototián, médico graduado en la UNICAM, máster en psiquiatría de la Universidad de Sao Paulo, secretario de la sección de psicogeriatría por el Cono Sur de la Asociación de Psiquiatría de América Latina, autor y coautor y crítico de 7 libros técnicos, 12 capítulos y 37 papers. El siguiente va a ser el doctor profesor José Ricardo Jauregui, médico geriatra de la Universidad de Buenos Aires, doctor en medicina de la Universidad de Salamanca, presidente electo del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría del 2021. Y para finalizar, la doctora Serrano Cecilia, médica especialista en neurología, doctora en psicología con orientación en neurociencia aplicada y docente del doctorado en Psicología Cognitiva y Ciencias y Neurociencias de la Universidad de Maimón. También va a participar como secretaria la licenciada Rosa Eisen, que es licenciada en Psicología y licenciada en Trabajo Social, prosecretaria del Centro Internacional de Longevidad Argentina. Y yo soy la doctora Carosella, la coordinadora de la mesa, soy médica especialista en neurología, a cargo del consultorio de memoria del Hospital Pirovano, ayudante docente en la asignatura de neurología y medicina interna de la U. Bueno, damos inicio entonces a la primera charla del doctor Jauregui, que se va a tratar de aspectos particulares de la presentación de la infección por COVID-19 en personas mayores. Buen día, doctor Jauregui. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Ya compartimos la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Cabanchik, y la organización del Congreso. Como escucharon a la doctora Carosella, yo soy médico geriatra, soy médico clínico, y voy a tratar, digamos, de comentar cuáles son aquellos aspectos diferenciales, ¿sí?, de las presentaciones mayores, de las personas mayores, perdón, con infección por coronavirus en estos días de pandemia. Sin ninguna duda, los adultos mayores son los grupos más vulnerables en esta pandemia. Es una población donde la fragilidad, la inmunosenescencia, la multimorbilidad y la polifarmacia inciden directamente en la gravedad y en el aumento de la mortalidad de la infección. Recién decía la doctora que la mortalidad en la República Argentina de la enfermedad es del 80%, exactamente es del 83% en los mayores de 60 años, a lo largo y a lo ancho del país, con foco en los centros urbanos más importantes como es nuestra capital y su ámbito o conurbano. En ese sentido, las instituciones de larga estancia, ¿sí?, donde porcentualmente hay más personas mayores frágiles, son un lugar de cuidado y mayor riesgo a contraer la enfermedad. Obviamente la gran variabilidad de recursos de las mismas, tamaños, servicios, ratios de personal o tipo de población que asisten, hacen dificultoso aconsejar medidas similares, sobre todo teniendo en cuenta que no son lugares preparados como sanatorios u hospitales. Solo como dato, a la fecha, en Argentina estamos rondando los 10.000 fallecidos por la enfermedad, después de 6 meses de cuarentena, y estamos arriba de los 420.000 casos positivos en todo el país, de los cuales, si bien no tenemos datos exactos, aproximadamente hay unas 500 de esas 10.000 fallecidos, entre 500 y 600 provenientes de residencias de larga estancia, que son cifras llamativamente diferentes a las que ocurrieron en países centrales en Europa o Canadá, por ejemplo, que es el que lleva estadísticamente, digamos, el primer puesto todavía en el mundo de fallecidos originarios de residencia de adultos mayores, que está superando en ese caso el 80%. ¿Qué es una presentación atípica en geriatría? ¿Sí? Lo que nosotros denominamos presentaciones atípicas de enfermedades comunes. Bueno,
En aquellos pacientes, especialmente los frágiles, su, digamos, vulnerabilidad fisiológica, fundamentalmente, o biológica, hacen que se puedan manifestar de manera poco convencional la gran mayoría de las enfermedades comunes. ¿Sí? No pensemos en enfermedades raras, estamos hablando de enfermedades infecciosas, ya sea digamos, con foco pulmonar o con foco, por ejemplo, urinario, para decir las más comunes, o, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Que se presentan con formas absolutamente atípicas de las tríadas clásicas, por ejemplo, del infarto agudo miocardio, en donde hay descrito más de 8 o 10 formas diferentes al dolor de pecho, ¿sí? Como presentación de esta enfermedad. Eso, digamos, de alguna manera configura, ¿sí? Lo que nosotros denominamos los síndromes geriátricos y que, digamos, necesitan un enfoque en particular. Los pacientes ancianos suelen presentar estos síntomas atípicos, por ejemplo, hacer cuadros comúnmente febriles con poca fiebre o sin fiebre, o todo lo contrario, con hipotermia, que es un signo de gravedad. Pero en el caso puntual del COVID, en general lo que se ha visto es apariciones de cuadros de malestar general, mucha fatiga, ¿sí? Mucha dinamia, mucho cansancio, como si fuera una gripe fuerte, como dirían nuestros abuelos, ¿sí? Aún sin fiebre, y puede ser la primera manifestación de la infección en esta población. Asociado o no a la famosa pérdida de olfato, no todos los adultos mayores manifiestan la pérdida de olfato porque muchos de ellos ya tienen hiposmia, ¿sí? Solamente por envejecimiento, o son riníticos crónicos, ¿sí? O se aplican medicaciones en la nariz de larga data, y por lo tanto no es un síntoma tan frecuente como los adultos más jóvenes. Pero sí este gran cuadro de mialgia generalizada, astenia y adinamia, a veces de larga data. La fiebre, la tos seca y las mialgias, ¿sí? No son las más frecuentes, asociadas a las tres, que suele ser el cuadro más típico en los adultos jóvenes con coronavirus, digamos, de grado leve a moderado, siendo más común síntomas tales como la febrícula, ¿sí? Por eso los puntos de corte han variado tanto en los primeros meses de esta infección, porque, digamos, iba cambiando, ¿se acuerdan el criterio de caso sospechoso? Hoy en día se considera caso sospechoso por encima de 37,5, ¿sí? El decaimiento, como decía recién, la anorexia, esto es bastante típico y es un síntoma que hay que estar muy atentos, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden comunicarse adecuadamente, como pueden ser pacientes con secuelas neurológicas, ¿sí? con ACV izquierdos y afasia, o pacientes con deterioro cognitivo moderados avanzados. Ese cambio, digamos, cambio en el estatus de cómo venía comiendo, hay que prestarle mucha atención. Los trastornos gastrointestinales, ¿sí? Esto se ha visto bastante frecuentemente, sobre todo en residencias, que empiezan a hacer cuadros o de diarrea, ¿sí? O por lo menos de distensiones, con cambio en el ritmo evacuatorio habitual que venía teniendo esa persona en el último tiempo. El empeoramiento de su estado funcional o cognitivo, lo que nosotros llamamos bajar un escalón en la jerga diaria, ¿sí? Suele ser otro punto que hay que prestarle mucha atención. Y después hay una serie de síntomas poco frecuentes y raros que son casi anecdóticos, como presentaciones en piel, que son más frecuentes en chicos chiquitos, ¿sí? No tanto en adultos mayores. Pero básicamente, digamos, los cuadros que nos llaman la atención a nosotros son la anorexia o el cambio en la forma de comer, los trastornos gastrointestinales, ¿sí? como presentaciones atípicas, ¿verdad? Y por supuesto, y ya vamos a entrar en él, los cambios en el estatus cognitivo, digamos, en el sentido de presentar cuadros o diferentes cuadros confusionales o trastornos de conducta. Los profesionales que atendemos a estos pacientes debemos estar especialmente alerta ante estos mínimos cambios para poder efectuar un diagnóstico precoz, que eso tiene mucho que ver con la evolución posterior de la enfermedad y la importancia particularmente también en los ancianos, sobre todo en aquellos frágiles, de individualizar el manejo de la infección por coronavirus. Una cosa que nos ha llamado bastante la atención y hoy en día ya se conoce bastante bien, es lo que en España en un momento se denominó la hipoxia feliz. Nombre poco feliz, si me permiten, pero digamos el nombre técnico es hipoxia asintomática, ¿sí? Y es por esta razón que hoy en día se recomienda, dentro del control de los signos vitales de los adultos mayores, hacerle un control de saturación de oxígeno periférico
mediante un saturómetro en el dedo, porque se ha visto que cuando empieza a descender lentamente, ¿sí?, y supera umbrales de alrededor de 92 o 91% de saturación de oxígeno periférico respirando aire ambiente, suele ser un síntoma inicial, ¿sí?, de lo que va a ser después un cuadro generalmente de moderado a grave de infección por coronavirus. Y cuando se pueden detectar los pacientes en ese estadio, ¿sí?, que están empezando a bajar la saturación de oxígeno periférico, hay chances de poder, digamos, hacer sostén vital y un control más estricto, un aislamiento y una derivación al segundo nivel, si es que estos residentes están en hogares, para su mejor control, y eso ha mejorado bastante el pronóstico de los pacientes, y es uno de los puntos, cuando ustedes leen que hemos aprendido entre febrero y septiembre acerca del coronavirus, este es uno de los puntos críticos que nosotros hemos encontrado. Obviamente hay características del envejecimiento que aumentan la vulnerabilidad frente a las enfermedades en general, las infecciones en particular, y en este caso frente al COVID, ¿sí?, que tienen que ver con los cambios fisiológicos del sistema inmunológico o los cambios en general, como por ejemplo pueden ser los que explican casi toda la fragilidad, lo que se denomina sarcopenia, la pérdida de masa muscular, que es, digamos, el lugar donde el cuerpo abreva por proteína para sintetizar anticuerpos, por ejemplo, ¿sí? Las enfermedades crónicas no transmisibles, que lo que generan es lo que se llama inflamación crónica asociada al envejecimiento, y es un estatus que cuando es importante, ¿sí?, es determinante a la hora de responder frente a las enfermedades. La polifarmacia, tan conocida por todos nosotros, es otro gran síndrome geriátrico que puede generar que enfermedades tengan impactos distintos. El porcentaje de discapacidad ya instalada en esta población, que está alrededor de un tercio de la misma demográficamente hablando, y obviamente el estado nutricional es crítico, es un punto en el cual tenemos poca información en general. La gran mayoría de las evaluaciones de nutrición de los adultos mayores se hacen a nivel hospitalario, y lo que a nosotros nos interesa es qué pasa en la comunidad, ¿sí?, por diferentes razones, las cuales exceden esta charla iniciática de este congreso, pero lo que denominamos en geriatría la malnutrición, no la desnutrición, en la que incluimos la obesidad o la obesidad mórbida, es un factor crítico a la hora de tener sarcopenia, fragilidad y respuestas inadecuadas frente a enfermedades comunes. Esto es solo en un contexto de lo que llamamos el paciente moderno, o paciente del siglo XXI, que nos debería permitir cambiar nuestra forma de encararlos y de pensar. Paciente con varias enfermedades crónicas y reagudaciones frecuentes, con impacto sobre la función y con secuelas funcionales. El coronavirus se instaló en esta población con estas características, que son personas diferentes desde el punto de vista biológico, que tienen otros tiempos, por eso esto de la hipoxia y tratar de estar muy alertas, ¿sí?, que hay una gran variabilidad interindividual, y por eso vemos que no son todos los adultos mayores a los cuales tienen, digamos, un pronóstico ominoso a la hora de infectarse. La gran mayoría de ellos, ¿sí?, terminan recuperándose en mayor o menor grado, muchos quedan con una astenia residual durante mucho tiempo, pero, como decíamos, de la totalidad de la letalidad en la gran mayoría de los países del mundo aplica sobre mayores de 60 años, y en algunos países con una pequeña inclinación hacia el sexo masculino. Son personas con problemas multifactoriales, que no tienen enfoques o tratamientos únicos, que la toma de decisiones es habitualmente por construcción de jerarquía de problemas, y esto es a la hora de pensar, ¿sí?, cuando tenemos una población a cargo en cualquier tipo de institución, cómo vamos a entender esta atipicidad que estábamos comentando antes de los síntomas para estar alertas, saber que más no es mejor. Muchas veces conductas exageradas hacen que no podamos equivocar, ¿sí?, simplemente hay que tener un gran grado de observación. Hay nuevos conceptos asociados al envejecimiento que cambian las enfermedades comunes, como veníamos diciendo, la inmunosenescencia natural que va ocurriendo con el paso del tiempo, ¿sí?, o la pérdida de la masa y la fuerza muscular que va ocurriendo asociado a la edad o al paso del tiempo, es como que generan esa plataforma o ese piso en el cual las respuestas fisiológicas empiezan frente al estrés, frente a las infecciones, a ser diferentes. Y en este contexto ocurre, ¿sí?, que hay un porcentaje no menor de la población general, también se considera
alrededor de un 30%, entre personas que están frágiles y prefrágiles, que tienen el pequeño detalle de tener 6.4 veces más mortalidad que la población general. Este es un estudio hecho en México, ¿sí? En población latina, que si bien no es absolutamente comparable con la que puede vivir en Buenos Aires, por ejemplo, al menos es una población, digamos, más cercana, y fíjese usted que esta población frágil o prefrágil tiene 6 veces más chance de morirse a 3 años de seguimiento por cualquier causa, y en esa población es donde ha incidido el coronavirus. Obviamente, dentro de este grupo, ¿sí? Esto supongo se va a hablar mucho en el Congreso, están las personas con demencia, con deterioro cognitivo, particularmente las presentaciones atípicas son más frecuentes en estas personas, ¿sí? Y debemos tener presentes los aspectos de aislamiento en este grupo en particular, que tienden a agravar la evolución de la enfermedad de base. No me voy a explayar demasiado, me imagino que se va a hablar mucho, inclusive en esta mesa, pero obviamente esta es una población target que las medidas generales que se han tomado en todos lados de aislamiento, digamos, de recomendación, digamos, de no visitas, etcétera, ha hecho que este sea un grupo foco donde debemos tener, digamos, mucha mucha a la hora del diagnóstico del COVID. Esto es un concepto clínico, digamos, de manejo, diría casi educativo para aquel médico que está en formación incluso, ¿sí? Que es el concepto que yo llamo de mínimo cambio, y que en geriatría es casi, digamos, un sello grabado a fuego que debemos tener en nuestra forma de pensar. Es fundamental, ¿sí? A la hora de trabajar con personas mayores, entender que cualquier cambio a su estatus habitual, por mínimo que éste sea, en su conducta, en su función, o por ejemplo en la capacidad de alimentarse, puede significar el inicio de una infección, en este caso el coronavirus. Lo que hemos trabajado muchos años en unidades de institucionalización crónica con pacientes con deterioro cognitivo, sabemos lo que significa esto, y muchas veces solamente que cierre la boca frente a la alimentación asistida suele ser el cambio que tenemos que ir a mirar, porque alguna cosa, ¿sí?, está pasando, ¿no? El famoso concepto del fenómeno del iceberg en gerontología, que es un cambio, una cosa mínima, una presentación atípica, tenemos que ir a buscar qué nos está ocurriendo. Bueno, es un poco quizás una manera digamos, de enseñanza o de mirada clínica que debemos tener todos a la hora de pensar nuestros pacientes. No me voy a explayar mucho en los aspectos psicosociales atípicos o nuevos, simplemente un par de títulos, ¿sí? Algunas encuestas que se han hecho también en nuestra ciudad. Se observa que en algunos Perdón, casos... Ricardo, te quedan 5 minutos. Perfecto, ya estoy terminando. En algunos casos se observa mayor resiliencia, ¿sí? O sea, como que están teniendo capacidad de, digamos, aceptación y manejo y de superación de este largo periodo que lleva nuestro país en cuarentena. Otros han tendido a enclaustrarse más de lo que ya venían, con todo lo que significa eso, y en muchos se han generado cuadros de mayor depresión, miedo, desconfianza, sobre todo por cuestiones de seguridad, y sobre todo en aquellos que viven solos particularmente. Sabemos hoy en día que la soledad es un factor de riesgo de la población anciana, eso ya está absolutamente determinado desde hace por lo menos 10 años o más, y sabemos cuál es el impacto, al menos desde el punto de vista médico, clínico, de la soledad. Sabemos que es un factor de riesgo de mortalidad cardiovascular, que hasta la fecha, digamos, no hemos medido cuál es el impacto real, porque no estamos yendo a preguntar, ¿sí?, de este aislamiento en cuanto a las enfermedades, concretamente el infarto agudo de miocardio. Y en este contexto, y acá estoy terminando, todo esto ocurre en un sistema de salud, ¿sí?, donde la falta de formación gerontológica de los profesionales en general del sistema sociosanitario ha llevado a tomar decisiones equivocadas en muchos países del mundo. Hay países que han decidido, por ejemplo, sacar al personal con más experiencia de las instituciones o de las residencias y mandarlos al segundo nivel de atención, a los hospitales, y suplirlos con personal proveniente de las Fuerzas Armadas. Bueno, esos países hoy están en los primeros lugares, ¿sí?, de mortalidad de personas mayores que viven en residencias, lamentablemente, ¿no? Y solo como ejemplo. El rápido crecimiento de la curva de contagios y el diagnóstico tardío fue lo que llevó al aumento acelerado de mortalidad en muchos lugares del mundo, sobre todo al inicio de esta pandemia, que no se conocían bien, digamos, no se conocía bien su comportamiento.
y viceversa, el tiempo ganado con decisiones de aislamiento social dio la oportunidad a la preparación, mejor o peor, de los sistemas de salud, con todas las discusiones que podamos tener al respecto. Muchísimas gracias a todos.